Pues os vamos a presentar nuestro trabajo, que el tema que vamos a tratar es la web 2.0 y el comercio electrónico, y la web 3.0 y el comercio electrónico. El grupo está compuesto por Félix, Bea, Elisa, Irene y yo, que soy Iria. Pues ahora en mi parte os voy a hacer una breve introducción sobre el tema y decir que el origen de Internet se encuentra en una antigua red de comunicaciones en 1969. En 1990 fue cuando pasó a llamarse lo que hoy en día todos conocemos como la World Wide Web. Fue creada por Tim Berners-Lee, y decir que la web fue evolucionando y pasando por tres generaciones, desde la web 1.0 hasta la web 3.0. Es decir, pasar de una tecnología estática a una tecnología dinámica y semántica. La web 1.0 fue creada alrededor del año 1989 y es un sistema de hipertextos y gráficos que permite clasificar información de diversos tipos. Y es el medio más sencillo y comprensible de todo el universo de la información de Internet. Son páginas que muestran contenidos solo de lectura, en donde los usuarios no está permitido que agreguen comentarios, imágenes, etc. Luego nos encontramos con la web 2.0, que fue creada alrededor de los años 1999 y 2001 y es una web en la cual su objetivo es la interacción y la colaboración. Y ahí en esta web sí que permite agregar algún tipo de comentarios o crear algún perfil de las personas, etc. Y por último está la web 3.0 que fue creada alrededor del año 2006 y trata de combinar contenido semántico e inteligencia artificial. Y por último decir que a la vez que se fue evolucionando toda esta tecnología, surgieron una serie de empresas alrededor de los años 80 que utilizaban como medio de comunicación computadoras para transmitir datos de ámbito comercial, y eso es lo que se les reconoce como el comercio electrónico, que a raíz de ahí fue cuando empezó a crecer y a tener más éxito. Y ahora os voy a poner un vídeo en el que explica la evolución de las web, así un poco breve, y del comercio electrónico. Bueno, ahora os dejo con mi compañero Félix, que os va a hablar de manera más compleja sobre el comercio electrónico. Como dijo mi compañera Iria, yo os voy a hablar de qué es el comercio electrónico. Entendemos por comercio electrónico toda compra realizada a través de Internet independientemente del medio de pago utilizado. Asimismo, el comercio electrónico se diferencia de otros tipos de comercio en que la acción de la compra-venta se tiene que realizar estrictamente por un medio electrónico. El comercio electrónico es una actividad que está actualmente en crecimiento, ya que las ventas en 2009 mundiales han alcanzado los 385.000 millones de euros, que es un 4,5% más que el año anterior y el doble que el 2004. En España, en el año 2010, hemos alcanzado la cifra de 9.100 millones de euros, que es un 17% más que el año anterior. El perfil del comprador usual español se corresponde con un varón entre 25 y 45 años de edad, con estudios superiores de FP o universitarios y con una renta superior a los 1.800 euros. Entre los sectores donde más compramos y los objetos que más compramos destacan viajes y entradas para ocio y cultura. Entre los distintos sectores en los que existe comercio electrónico destacan las agencias de viajes, transporte aéreo, marketing, transporte terrestre, que son, por así decirlo, las actividades que más están implantadas en la red. El principal método de pago utilizado es la tarjeta de crédito, ¿no? Mucho más diferencia de otros mecanismos como el PayPal, que es un sistema de eBay, débito, cheques o contra el reembolso. Las principales preocupaciones que tienen los compradores del comercio electrónico, como podemos ver en la siguiente diapositiva, es justamente la inseguridad de las tarjetas de crédito. La gente no se fía mucho de usar la tarjeta de crédito para hacer una compra online, junto con la privacidad de datos, costos de envío o la simple innecesidad de hacerlo en online. Las ganancias, el comercio electrónico busca beneficiarse, lucrarse mediante de distintos métodos, ¿no? Las principales son las ventas, evidentemente, como hace Amazon, que vende sus propios productos. Por ejemplo, la publicidad, como hace plataformas como Yahoo o Google, donde te cobran por anunciarte en ellas. O simplemente
métodos como la afiliación, que tienes que pagar una cuota para recibir información. Lo que hace, por ejemplo, eBay es cobrar las transacciones que los usuarios realicen en su página. Existen principales ventajas y desventajas en el comercio electrónico, como podemos ver en esta diapositiva, tanto a nivel usuario como a nivel de empresa. A nivel usuario, las principales ventajas son que tú lo puedes comprar, hacer la compra desde tu propia casa, y existen unas mayores promociones de productos, ya que a las empresas les interesa que fomenten más ese comercio electrónico. Las desventajas del usuario, pues no poder tocar el objeto físicamente, desconfianza a la hora de las garantías de los productos, problema de cercanía entre comprador y productor. Para la empresa las ventajas son muy buenas, porque reduce los costes de los productos bastante. Menos trabajadores, menos coste de productos, huelgas, mercancía robada, eso elimina todo, con lo que aumenta el beneficio del producto unitario. En cambio, su principal desventaja es que se pierde esa comunicación que hay entre vendedor y comprador, en lo que el propio vendedor le podría fomentar más consumo de otras actividades. Por último, los tipos de comercio. Hay una serie de ellos, aunque los más importantes son el B2C, Business to Consumer, donde, por ejemplo, venden los productos finales a un consumidor, un ejemplo típico es Amazon, o el C2C, Consumer to Consumer, donde se subastan productos de los propios usuarios, donde quieren vender sus productos y subastan para llevárselos. El ejemplo es eBay. Ahora, nuestra compañera Bea nos va a hablar de la web 2.0 y la relación con esta en el comercio electrónico. Vale, pues ahora yo os voy a hablar de la tecnología 2.0. No existe una definición única para definir este concepto, ya que varios autores la definen como una serie de herramientas o tecnologías que hacen posible la interacción en Internet, y otros simplemente la definen como una plataforma sin indicar dónde empieza y dónde acaba esta característica. Para centrar un poco esta idea, diremos que comúnmente la web 2.0 es conocida a través del uso de Facebook, Twitter, wikis, blogs, etc. Vale, a continuación os voy a hablar del vocabulario de la web 2.0 para una serie de aspectos clave que no son todos, pero son los que más nos llamaron la atención, como puede ser la folksonomía, que es que en la web se permiten los cambios de definiciones de conceptos. Un ejemplo que nos puede dar una aclaración simple de esto es Wikipedia, en el que tú puedes entrar y cambiar dichos términos con total libertad, entre comillas. Arquitectura de la información, esto se basa en que todos sabemos que podemos tener una serie de páginas web favoritas, entonces se trataría de hacer esto de una manera pública para que otros usuarios de la red pudieran compartir estas preferencias. Por mashups entendemos la combinación de varias fuentes con la que en la red se crea un nuevo servicio. Después también os vamos a hablar de multitarea, que es que en un mismo sistema operativo se permite el estar funcionando con varios procesos a la vez. Los nativos digitales, que son los niños, adolescentes y jóvenes que han nacido en la era de la tecnología y por tanto la usan. Y después hablaremos de otros términos que ya son más conocidos, como derechos de autor, la gestión del tiempo en Internet y un sinfín de etc. En relación de la web 2.0 con el comercio electrónico, vamos a destacar un término muy conocido actualmente y que se está desarrollando cada vez más, que es la empresa 2.0. Para ello, un claro ejemplo es el del BBVA. En 2007, BBVA comenzó su andadura hacia la implantación de la tecnología 2.0 en sus bases de Internet. Para esto creó, por ejemplo, Activa BBVA, que sirve para el control de los activos financieros. Otro blog que creó también fue Blogosfera, que permite que los recursos humanos internamente compartan conocimientos con otros países como pueden ser Portugal, Estados Unidos. Y después, por último, creó Tu Cuentas, que se basa en el control personal de nuestros activos financieros en Internet o nuestros recursos. Y para esto le sirvió para hacer un análisis de lo que el cliente quería y cómo gestionaba sus recursos. Por último, para terminar con el comercio electrónico en relación con la web 2.0, voy a hablar de las ventajas e inconvenientes.
Ventajas, por ejemplo, podemos hablar de la interacción que permite entre usuarios de la red. Y, por ejemplo, inconvenientes, que es lo más llamativo, destacamos los riesgos. Riesgos de la compra, como pueden ser la información privada a terceros o los cambios en las condiciones de venta. A continuación, después de la web 3.0, mi compañera Irene hablará de estos riesgos y de cómo se van a gestionar dentro de la legalidad. Ahora yo os voy a hablar de la web 3.0. Referido a la definición de este término, es algo que, como se dijo en la web 3.0, es bastante difuso, ya que la gente no se pone de acuerdo a la hora de definir la web 3.0. Muchos dicen que la web 3.0 es una evolución de la 2.0 y que la web semántica es una evolución desde el comienzo de la web, desde la web 1.0. Mientras que otros dicen que la web semántica es una tecnología que forma parte de la web 3.0. Las tecnologías más importantes son la RDF, la XLM, dos derivadas de estas, así como la AWL y la Spark. Estas se vienen desarrollando desde el nacimiento de la web y están presentes tanto en la web 1.0 como en la web 2.0, pero están muchas más desenvueltas que es desde el comienzo del nacimiento de la web. Vale, ahora les voy a hablar de las ventajas y las desventajas de la web 3.0. Esta web tiene las ventajas como puede ser el contenido semántico, que las búsquedas son más eficientes, la organización de la web, está todo organizado semánticamente dentro de una estructura interna y la infraestructura es común para todas las personas que acceden a ella y para toda la información que está contenida. Pero también tiene ciertas desventajas como es el coste de hacer toda esta infraestructura, el idioma, que no todo el mundo utilizamos el mismo idioma dentro de, bueno, en todo el mundo, así también como la información que hay distribuida por toda la red también cuenta con información personal de todas las personas y todo el mundo puede acceder a ella en un futuro no muy lejano. Ahora en relación con el comercio electrónico, la web 3.0 y el comercio electrónico todo unido está muy poco desarrollado en la actualidad. Existen páginas como es eBay o Amazon que sí que aplican la web 3.0 en relación con el comercio electrónico, pero la que más desarrollada está desde un punto de vista desde el consumidor es la publicidad 3.0, que tenemos ejemplos como Facebook, que en su página principal te saltan anuncios de todas aquellas páginas web que tú has visto o que has introducido datos para tener información sobre ella. Y ahora os dejo con Irene, que os va a hablar un poco de la normativa legal a grandes rasgos. Dijo mi compañera Elisa, yo os voy a hablar de la normativa legal, pero a rasgos generales, ya que existen muchas y me voy a centrar en las 4 más importantes de España, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Esta trata de regular el suministro de información antes y después de la realización del contrato y la vigencia y eficacia del contrato, etc. Por el otro lado tenemos la Ley de Protección de Datos de carácter general y esta lo que trata es de garantizar los aspectos básicos de los derechos de los usuarios, el derecho al honor, a la privacidad, intimidad, etc. Con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, lo que se trata es de regular todas las cláusulas abusivas que pueden existir en los contratos entre profesionales y cualquier persona física. Por otro lado, existe la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que lo que trata es de establecer una normativa que regule los derechos de información que tienen los usuarios y en caso de producirse daños y perjuicios, pues que sean indemnizados, etc. Los vacíos legales, como dijo nuestro profesor de Derecho Mercantil, José Ignacio Vidal Portaveles, pues no existen, porque existen suficientes normas legales como para regular todos los aspectos referentes a este tema. Lo que sí puede existir es conflictos entre directivas, es decir, entre la legislación que hay en Europa con la legislación existente en otro continente. Lo que debemos destacar también es que sí existen aspectos y términos que pueden llegar a rozar el límite de la legalidad, como son las cookies. Por ejemplo, si tú utilizas un ordenador público para hacer una compra online, quedarán registradas tus preferencias en ese ordenador, entonces la siguiente persona que vaya a utilizar ese ordenador verá tus preferencias y puede utilizar tu cuenta, entonces se están vulnerando datos personales ahí.
Por otro lado, el cloud computing pues, se considera que vulnera la privacidad de los individuos, ya que tú estás cediendo datos a terceros, no dispones de ellos, están ahí en la nube. Por otro lado, los archivos espías pues, recopilan información de tu ordenador, de modo que luego te pueden robar o adquirir direcciones de correo, contraseñas, etc. Y por último, el spam, el envío de correos no deseados, pues puede llegar a recoger direcciones de correo electrónico de los mensajes en cadena, etc. Entonces también se considera que se está vulnerando la intimidad, la privacidad y todo esto. En relación con todos estos términos que acabamos de mencionar, pues destacamos la existencia de la lista Robinson. ¿Qué es la lista Robinson? Pues es un servicio que excluye publicidad, de modo que se trata de disminuir la publicidad que recibe el consumidor. Como ejemplo de estos conflictos que se generan en la normativa, hemos encontrado una noticia que es de Argentina, en donde se refleja los problemas que existen en este continente, pues por ejemplo con el comercio electrónico, porque aquí hemos visto que existe un vacío legal respecto al tráfico de órganos humanos, ya que esto no es viable. Por otro lado, para finalizar nuestro trabajo, concluimos con la presentación de unos vídeos que os vamos a poner ahora, donde se refleja un poco el conocimiento que tiene la sociedad sobre los aspectos que acabamos de tratar. Mira, Fernando, Hola. ¿nos puedes contestar unas preguntas? Venga, va. Mira, ¿conoces la web 2.0 o la web 3.0? No, ni idea. ¿Y utilizas redes sociales como Facebook, Twitter y eso? Sí, todos los días. Pues estos servicios están relacionados con la web 2.0 y 3.0. Inconscientemente, si la gente dice que no la conoce, pero sí está presente en su vida diaria con la utilización de estas redes sociales. Pues no tenía ni idea. Muchas gracias. Nada. Mira, ¿te podrías responder? Sí, ¿Conoces algunos aspectos de tu web? sí, las conozco. ¿Y nos podrías explicar más o menos? Sí, pues la web 2.0 primero es la que surge después de la web estática en Internet, que es una web interactiva que permite interactuar a todo el mundo y permite pues, que los contenidos no los genere una empresa o una organización, sino que los genera el público en general. Muy bien. En cuanto a la web 3.0, pues yo soy partidario de decir que pues, se está hablando de algo que todavía no existe, no se tiene muy claro. Hay quien lo asocia a la web semántica, es decir, webs relacionadas con algoritmos de inteligencia artificial, adecuados a los contenidos, pero en cierto modo no deja de ser pues, un 2.0 un poquito mejorado. No creo que haya un salto evolutivo de momento. Vale. Y por último, ¿conoces el comercio electrónico? Sí, conozco el comercio electrónico. ¿Te parece algo fiable para realizar compras? Sí, considero que el comercio electrónico es pues, muy fiable e incluso más fiable que el comercio tradicional en muchos casos. Es más seguro a veces comprar por internet que incluso comprar pues, con un sistema tradicional de tarjeta de crédito. Vale, pues muchas gracias. Nada. Bueno chicos, aquí concluye nuestro trabajo. Esperamos que aprendieseis algo con nuestra labor y muchísimas gracias por vuestra atención. La cosa era quedarnos quietos.